tardes, compañero de jurado Sergio Lelo. Estamos aquí reunidos para escuchar su defensa en la tesis cuyo título ha referido recién Romina, y se le va a conceder un tiempo de media hora, que será controlado. Le avisaremos 5 minutos antes para que sepa cómo va su tiempo, y luego, una vez que finalice, los miembros del jurado le podrán hacer preguntas y recomendaciones o aclaraciones, que algunas ya le han sido mandadas previamente por escrito y otras que puedan surgir de su defensa oral. Así que cuando usted quiera, doctor Lelo, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, miembro del jurado. En primer lugar, quería poner de manifiesto que la génesis de esta tesis está vinculada directamente al hecho de haberme desempeñado como un operador judicial y la necesidad de explicar algunas cuestiones vinculadas a la ejecución de la pena que pude percibir de la experiencia laboral. Esto llevó también a indagar acerca de las razones por las cuales no se da cumplimiento a prescripciones constitucionales o garantías asignadas a los internos, y la particular paradoja que aplica el poder punitivo, que es el tiempo existencial que transcurre luego de la imposición de una pena de prisión, es cuando aparece más desamparado el destinatario de la pena. Y este desamparo está directamente relacionado con alguna inconsistencia relacionada con el funcionamiento de los sistemas jurídicos, su naturaleza y cómo vienen estructurados tradicionalmente. También se relevó algún aspecto relacionado de las investigaciones de la criminología crítica que dan cuenta de una marcada deslegitimación del ejercicio del poder punitivo, específicamente la pena de prisión, que no resuelve las conflictividades subyacentes en la comisión de ilícitos, y no solamente no las resuelve, sino que deteriora a los destinatarios. Básicamente, a partir de las investigaciones de Barata, se pudo constatar que esto tiene un sesgo ideológico vinculado a la asimétrica distribución del poder social. Y esto fue puesto de manifiesto, como les dije, con estas investigaciones y traducido al ámbito latinoamericano por Zaffaroni, quien, a pesar de dar cuenta de esta inconsistencia, no propone ninguna alternativa para resolverlo. Básicamente es un relevamiento del fenómeno, pero no propone una solución sobre cómo reducir esa deslegitimación inherente al ejercicio del poder punitivo. Y en este aspecto, a partir del estudio y de haberme formado en la maestría, específicamente en lo que tiene que ver con la vigencia de un sistema adversarial o acusatorio, encontré razón y sentido al hecho de que parte de esta problemática, es decir, la necesidad de reducir la deslegitimación del sistema penal a partir de un ejercicio del poder punitivo asimétrico relacionado con, como le dije, a partir de la modernidad con, si se quiere, tiene sus raíces con la entronización del capitalismo. Encontré que parte de ese problema podía solucionarse resolviendo una anomalía en el proceso de ejecución de pena, que, como lo referí, es cuando más intensamente se aplica el poder punitivo, el tiempo existencial del interno mientras transcurre su condena, al advertir que tanto en lo relativo al ejercicio de los derechos vinculados al régimen de la progresividad,
como a la posibilidad de impugnar sanciones administrativas, todos los mecanismos que estuvieron plenamente en vigencia durante el proceso penal, en la etapa de la investigación penal preparatoria o el propio juicio y todas las alternativas recursivas, decaen y desaparecen por, entre otras cuestiones, las características de cómo funciona el sistema penitenciario, que es su autonomía funcional, su escaso apego a las normas que consagran garantías y especialmente en lo que tiene que ver con la oralidad. Por lo tanto, entendí que la oralidad, más allá de que en la obra del profesor Eduardo Vizoso está establecida como una regla y no como un principio, vi la posibilidad de que este principio venga a resolver esta anomalía de reducir, la necesidad de reducir la deslegitimación del ejercicio del poder punitivo. En este aspecto, creo que puede ser visto como un principio desde que se lo ve como un inicio no relacionado con el ser, sino con un obrar, es decir, un aspecto teleológico e instrumental que pueda poner de manifiesto las valoraciones, el valor que implica el ejercicio de la palabra. A la vez, en relación al imputado, el que se le conceda la palabra, esto es, el esquema planteado en la tesis tiene que ver con que el proceso de ejecución penal sea llevado adelante con un esquema oralizado y no como viene siendo enteramente escriturario y oculto. Por lo tanto, esta posibilidad de asignar la palabra al interno implica en algún momento, en algún sentido, que asuma la responsabilidad del hecho, y esto va a cooperar profundamente en que pueda readaptarse socialmente. En cambio, confinarlo al territorio del no derecho, que implicado en la dinámica propia del sistema penitenciario, en donde no se les explica el por qué no avanzan en la fase de la progresividad o las razones por las cuales se los sanciona disciplinariamente, creo que produce un retroceso y profundiza ese deterioro. Todos los protagonistas vinculados al sistema penal, en algún sentido, sufren un deterioro porque está implicado en todo este proceso la violencia estatal. La violencia estatal deteriora necesariamente no solo a los destinatarios, sino también a los operadores. Concederle la palabra al interno creo que viene a sanear una situación de tremenda injusticia, por cuanto las características de funcionamiento autonómico del sistema penitenciario dificultan muchísimo el proceso de readaptación social. La oralidad en este esquema recursivo a través de la apelación o la notificación de las razones por las cuales un interno no avanza en la fase y en el régimen de la progresividad, creo que viene a concretar un tipo de justicia respecto al interno. Perdón, no sé si estaban preguntando. Escuché algo, bueno, disculpe. Básicamente este es el objeto de la tesis. En definitiva, tratar de recrear a través de la experiencia jurídica este nuevo escenario de la oralidad en los procesos de ejecución penal. También, como había referido al inicio, lleva a preguntarnos por qué se incumplen las prescripciones que garantizan prerrogativas a los internos, básicamente, por qué se incumple el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, en el proceso de ejecución penal. Y quizá esto tenga que ver, como lo sugerí en algún momento, en la tesis, en la adopción de un esquema de funcionamiento del sistema jurídico
que se denomina, según la obra de Pérez Bermejo, que a la vez toma esta tesis de un filósofo, Ronald Dworkin, el fundacionalismo en oposición a lo que desarrolla Dworkin, que es el coherentismo. Y tiene que ver con un funcionamiento cerrado, axiomático y de derivación lógica de las normas jurídicas. Creo que este funcionamiento no impacta en la vigencia de las garantías constitucionales. En cambio, un esquema de funcionamiento de otra naturaleza, como lo propone Dworkin, que es lo que se denomina el coherentismo o el sistema jurídico como integridad, sí permitiría que se incorporen al sistema abierto nuevas garantías, y tiene que ver con que en el sistema de protección internacional de los derechos humanos se desarrollan programas, directrices, reglas que vienen a complementar las garantías estipuladas en los tratados internacionales que protegen la posición del ciudadano frente al sistema penal. Y que esas directrices, normas y reglas son ignoradas por los operadores jurídicos. Una forma de incorporarlo es proveer al funcionamiento de un sistema jurídico abierto en red, en donde en cada caso concreto se ponga en crisis, por así decirlo, y ver de resolverla todo el sistema jurídico. Cada caso concreto convoca a todas las normas que integran el sistema jurídico en un funcionamiento como integridad a resolver ese problema. Y eso no implica necesariamente la derogación de ninguna norma o principio que no sea aplicable al caso concreto. Lo que en términos de algunos filósofos como Recasens-Sitges se denomina la experiencia jurídica, llevar a la realidad y modificar las prácticas institucionales para proveer a la vigencia de garantías constitucionales que, como le dije, en esta etapa de la ejecución penal no son precisamente respetadas. Ahora, también cabe preguntarse, como se planteó, y es un planteo que también me llevó a cierta perplejidad sobre las posibilidades y la capacidad de rendimiento de este tema de tesis, es el hecho de que se prosiga luego del dictado de una sentencia aplicando un esquema oral para la ejecución de la pena cuando el proceso ya finalizó y se cumplió con su objeto, es decir, la sentencia como objeto del proceso. ¿Por qué motivos su ejecución debería continuar con la lógica de un sistema adversarial, donde también entiendo que la oralidad es consustancial para aumentar la capacidad de rendimiento de este tipo de sistema? Desde luego que, como lo había referido, no tendría mucho sentido aplicar todos los principios del sistema antipasal o el sistema acusatorio en términos del funcionamiento del sistema penal en la etapa de la investigación penal preparatoria y del juicio, para luego descartarlo o dejar en manos de la autoridad penitenciaria la gestión del encierro institucional. Y creo que la razón de ser para seguir aplicando la lógica del sistema acusatorio o adversarial está dada porque las sentencias que se dictan en un proceso penal se miden en tiempo cronológico, y la existencia del interno es un tiempo existencial que lleva un proceso. De otra manera, tampoco se entendería que la finalidad del encierro sea la readaptación social, y simplemente debiera dictarse una condena y olvidarnos del interno confinado al funcionamiento muchas veces arbitrario del subsistema penitenciario. Creo que el sistema penitenciario
al sistema penitenciario no le interesa en absoluto cumplir con el programa constitucional de la aplicación de la pena de prisión, como tampoco le preocupa en absoluto el cumplimiento de los tratados internacionales y mucho menos de las reglas y directrices emanadas que vienen a complementar estas normas para garantizar derechos a los internos. Parece ser que con la circunstancia de haber sido condenado, condenada una persona termina en el territorio del no derecho, que es el sistema penitenciario. Creo que la oralidad en el proceso de ejecución viene a resolver esta problemática y da una solución que más allá, reitero, que no debiera continuar con la lógica adversarial porque la sentencia agotó el proceso, es muy importante en términos de poner en vigencia garantías constitucionales. Por otra parte, de la práctica y de mi propia experiencia laboral, he podido constatar que en general los jueces tienden a creer mucho más en los informes del servicio penitenciario que en la palabra de los presos. De hecho, una estrategia de despersonalización de los internos es no concederle la palabra. Y al respecto, existen reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Recuerdo la regla número 36, que establece las modalidades de petición de los internos respecto a cuando se vulnera el ejercicio de algún derecho o existe alguna problemática que deba ser planteada tanto a la autoridad penitenciaria como a los jueces que controlan la ejecución penal. Y este derecho a peticionar, que está consagrado sin mayores restricciones en esas reglas, los reglamentos penitenciarios que establecen en qué consisten las infracciones disciplinarias y las sanciones que van de infracciones leves, medias y graves, reglamentan arbitrariamente este derecho a peticionar haciéndolo de determinado modo, lo que lleva a la esterilización de este derecho. Y si el preso no puede hablar, ¿cómo es que los operadores judiciales que deben controlar a las autoridades del sistema penitenciario se enteran de las injusticias que ocurren ahí adentro? Básicamente, el servicio penitenciario, el sistema penitenciario funciona como un depósito de seres humanos y realmente no tiene mucho sentido aplicar penas si lo vemos desde este punto de vista. La persona termina mucho peor que antes, seguramente continúa con su carrera delictiva y profundiza su deterioro y que también se profundiza su situación de vulnerabilidad porque ingresa al servicio penitenciario con una vulnerabilidad social, es captado y transforman esa vulnerabilidad social en una vulnerabilidad sociopenal. Son las personas que son captadas por el sistema penal por representar algún estereotipo y realmente se da una situación injusta. Y esto llega también a preguntarse ¿para qué está el sistema penal si es que no termina mejorando a los destinatarios de las sanciones? La sanción pierde sentido. Básicamente, creo que alrededor de estas ideas dio vuelta esta tesis y vi que la oralidad bien puede ser tenida como un principio si se la ve desde la perspectiva de un obrar, no desde el ser. Visto desde el ser, sí están los 5 principios que establece el doctor Alvarado Belloso, claramente, que son los únicos principios que pueden enderezar un proceso respetuoso de la Constitución. Sin embargo, como la pena y la readaptación social tienen una dimensión proyectiva en la constelación vital del interno, me parece que la oralidad viene a contribuir a que no se deteriore tanto luego de haber pasado por el sistema penal. Creo que estas son las ideas que se llevaron, digamos, fue un problema práctico relacionado con mi experiencia laboral y la necesidad de aplicar un método hermenéutico vinculado a la comprensión
y a traer los valores en la aplicación de normas a los destinatarios de las normas, básicamente las garantías. Me llama la atención que las garantías no se cumplan o se cumplan muy escasamente en los contextos de el funcionamiento del sistema penal y especialmente en lo que tiene que ver con la ejecución de la pena. Por lo tanto, creo que estas son razones que llevan a que la oralidad se pueda erigir como una especie de principio de carácter teleológico, es decir, tiene una finalidad porque se proyecta en el tiempo en que el interno permanece encerrado luego de una sentencia condenatoria. Por ese lado, creo que también se vincula y es una expresión más acabada de la dignidad humana, que es el límite infranqueable en el funcionamiento del sistema penal, y que en definitiva creo que es mucho más realista esta forma de colaborar a la readaptación social que las teorizaciones acerca del funcionamiento y finalidad de la pena. Es decir, si vamos a tomar por cierto que existe una readaptación social, parte de ese esquema no puede prescindir de otorgarle la palabra a los presos o a los internos en un sistema de esta naturaleza, es decir, donde la oralidad se erija como un principio. Perdonen por el desorden, pero bueno. No, está bien, lo seguimos con atención. Si quiere, doctor Lelo, pasamos a las preguntas de jurado. Sí, cómo no. Bien, ¿alguno de los jurados quien quiera comenzar? Juan Casabella, Dionisio. Juan. Bueno, en parte ha respondido. Yo la observación que había hecho era, digamos, más que observación, yo le pedía que en su exposición proponía el autor en la defensa de tesis, digamos, desde su punto de vista metodológico, explicite la secuencia investigativa y demostrativa de la conclusión. En definitiva, la tesis plantea en el centro del tema de su abordaje la oralidad. Sí. Como bien lo explicó recién, la oralidad incluso no como técnica, sino como principio en la ejecución. Pero digamos, el cometido de la oralidad en la tesis es subsanar la deslegitimación que ocurre en la práctica en las penas. La relación causal, un poco la explicó ahora, tomando a la oralidad como principio teleológico para restablecer la dignidad de esa persona que está privada del encierro. Sin embargo, aparece también, y digamos, si bien está explicada, yo la consulta es cómo perfilarla con más precisión al método hermenéutico en donde se busca la aplicación de la teoría de Dworkin, donde se busca cierta laxitud del sistema normativo que tenemos en la actualidad, con una aplicación rígida, a un sistema de progresividad en la aplicación de las garantías constitucionales y de los tratados internacionales para mejorar la situación del preso. Es decir, aparece, además de la oralidad llevada de técnica a principio, aparece un método hermenéutico, dijo hoy en la defensa, de generar dentro de un contexto funcionalista una laxitud en la aplicación de las reglas, de las normas
tal cual la tenemos nosotros en el sistema de legalidad liberal. Sí, no es el sentido por el cual hablaba yo de la tesis de Working, en donde se entiende el sistema jurídico como integridad. Lo que yo estaba queriendo plantear es que en un sistema fundacionalista, sea el naturalismo o el positivismo, en modo alguno iban a ingresar a las prácticas de los operadores del sistema reglas que no integren a través de relaciones jerárquicas la derivación de la pirámide de Kelsen, por así decirlo, porque estas reglas no están integradas en ninguna norma positiva. A través de una comprensión del fenómeno desde un sistema de integridad, desde un sistema que permita ingresar normas que consagren garantía o facilite en algún sentido el ejercicio de un derecho, es la forma de incorporarlo. Es un sistema abierto y no cerrado como el sistema fundacionalista del naturalismo o del positivismo. Esta forma de trabajar el funcionamiento del sistema jurídico por parte de Working es bastante polémico. Sin embargo, creo que es la única forma en donde algunas reglas y directrices elaboradas internacionalmente y además el hecho de que hay un sistema jurídico supranacional permite el contacto y la vinculación entre una organización supranacional que consagra normas y a la vez elabora principios y directrices que no son necesariamente, no integran necesariamente algún artículo de algún tratado o de alguna convención, permite incorporarlas a la práctica de los operadores. Creo que ese era el sentido del que hablaba en relación a lo que denomina cierta laxitud en la incorporación de las normas, ¿no? Esa era la idea, es decir... En definitiva, la consulta es la oralidad, vendría a ser también Sí. un método para facilitar este sistema hermenéutico. Claro, porque de otra manera, esa regla número 36 a la que hacía referencia respecto a las posibilidades de plantear inquietudes o violaciones de derecho o problemas en el encierro carcelario no hubiese sido posible, porque esa es una regla que no está en ninguna norma consagrada positivamente. ¿Me entiende? Entonces, me parece que era una alternativa para que pueda ser tenida en vista por los operadores y ser aplicada independientemente de que no surge de un esquema de derivación jerárquica de normas como plantea el fundacionalismo. Muy bien, para mí está respondido. Bueno, gracias. Dionisio Rodríguez. Muy buenas tardes, Sergio. Verdaderamente, cuando tuve la oportunidad de revisar la tesis, fue bastante interesante desde el punto de vista de que la estructura acusatoria que sigue Panamá, nuestro proceso acusatorio como tal, mantiene la oralidad inclusive hasta el último momento, inclusive en la etapa de la ejecución penal. O sea que tu planteamiento tiene mucho que ver con nuestra legislación actual. Esa ejecución de la pena, ¿verdad?, dentro del proceso en donde inclusive participan todas las partes a través de una audiencia de cumplimiento y va mucho más allá, porque cualquier solicitud que se dé dentro del sistema penitenciario y que tenga que ver con las partes procesales inclusive son citados. En ese sentido yo quiero de pronto verlo, la posición, y que creo que lo planteé en el momento, es el proceso penal argentino. Entonces, en cuanto a su estructura del proceso penal acusatorio, tu tesis parece ser llevada a de que tendría que cambiar entonces la premisa de que el objeto procesal termina con la sentencia, pero sin embargo va a continuar hasta el último momento de la ejecución de la pena. Entonces, con lo que yo te he planteado de que nosotros hemos tenido un conflicto a raíz de que nuestro proceso se señala y en materia procesal de que termina con la sentencia, sin embargo los hemos extendido
si bien es cierto, tenemos normas procesales que lo señalan de forma en cuanto a la audiencia de cumplimiento, o sea, no logro de pronto ver o entender muy bien cómo, si no vamos a tener esa normativa, sino que lo estás llevando desde el punto de vista de la hermenéutica o la interpretación, si logro entender bien a los tratados internacionales y a las normas supranacionales como tal. Si me puedes explicar un poquito más sobre eso. Es cierto que con la sentencia que el objeto del proceso debiera finalizar el proceso penal. Sin embargo, me parece que el acudir al método hermenéutico posibilita la incorporación de otras normas para garantizar algunas cuestiones que de otra manera permanecerían fuera del alcance del condenado. Vale decir, el derecho a ser oído a través de una audiencia no es posible sino a través de la audiencia. Y es importante que sea oído el interno mientras atraviesa el trance del cumplimiento de la pena. Y las razones por las cuales no avanza, por ejemplo, hacia, con las notas de concepto y conducta hacia las salidas transitorias o la semilibertad y luego al periodo de prueba y la libertad condicional, le deben ser transmitidas para poder impugnarlas. De otra manera, quedaría todo en manos de la autoridad penitenciaria que operaría como juez y parte. En cambio, con este esquema de la oralidad en un sistema acusatorio que prosiga eso, más allá de que es cierto que la sentencia debiera terminar con el litigio, y lo es así, creo que no se me ocurre una mejor manera de habilitar esa posibilidad, sobre todo para que concurra no solamente las oficinas que se encargan de la supervisión, que en el caso de Jujuy hay una oficina que está en manos del Ministerio Público que se encarga de la supervisión de las suspensiones de juicio de prueba, luego de las medidas de coerción, de las cautelares y también de la ejecución penal, porque el fiscal tiene un rol fundamental en el proceso de ejecución penal, sino también a la víctima que pueda ser escuchada por el juez y recién ahí tomar la decisión. La verdad que no encontré otra forma de justificar esta prolongación, por así decirlo, de algunos aspectos vinculados al proceso acusatorio, si no fue a través de la oralidad. Porque de otra manera, reitero, se violaría la imparcialidad del juez de ejecución y no se le podría dar la palabra también a la víctima para que opine respecto a esto a través del Centro de Asistencia a la Víctima, por ejemplo, que es otra oficina que funciona en el Ministerio Público, donde si se constituyó interesante va a tener la posibilidad de opinar, de darle la palabra y poder decir lo que tenga que decir respecto a si un detenido, un condenado pueda acceder a una salida transitoria o al periodo de la semilibertad. Me parece que no sé de qué otra manera podría hacerlo. Creo que en eso reside el valor intrínseco del sistema acusatorio. Creo que la oralidad es fundamental. Bien, comparto tu planteamiento, tratando de buscar una solución a un problema real que, como lo planteaste, que tiene que ver con tu experiencia laboral. Y me parece Sí. efectivamente el método hermenéutico la única posibilidad según de plantearlo. El nuevo Código Procesal Federal del año 2019, ¿qué plantea o qué en cuanto a la ejecución de la pena o de la sentencia como tal y que tú veas que tenga alguna relación con tu tema? ¿Viene a dar una solución desde el punto de vista normativo positivista o verdaderamente se sigue manteniendo la problemática desde el punto de vista de que tenemos que ir entonces al método planteado hermenéutico para dar solución? No, ya esta cuestión ha sido saldada por el nuevo Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de Jujuy sigue casi al pie de la letra todas las pautas y los institutos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, con algunos institutos y algunos agregados relacionados con el Código Procesal Penal de Santa Fe. Ya se ha dado la solución habilitando la audiencia
en la instancia de la ejecución penal y la discusión para resolver estas vicisitudes. Insisto, no veo otra forma de enterarnos qué pasa en el servicio penitenciario si es que no le permitimos al interno que hable. Y si va a hablar en una audiencia. Y si hay una audiencia, se le garantiza la concurrencia de un abogado defensor. De otra manera, nos quedaríamos con que llegamos hasta la sentencia y lo que pase después no nos incumbe. Y la verdad que nos incumbe porque tiene que ver con la dignidad humana. Claro, principio esencial. Ok, listo, gracias. Yo estoy... Profesor Claudio. Termino. Bueno, gracias, Dionisio. No, yo estoy satisfecho con las respuestas, con la exposición, así que no hay otra pregunta, por lo menos para profundizar. Bueno, en ese marco, voy a dar lectura al acta en las partes que analizamos o anticipamos como pertinentes. En la ciudad de Rosario, a los 28 días del mes de marzo de 2023, mediante el sistema de videoconferencias Zoom, contraseña tesis, siendo las 14 horas de Argentina, se reúnen los magíster Claudio Cuccinelli, Dionisio Rodríguez, hay una corrección en la letra de Dionisio, y magíster Juan Casabella, constituyendo el Tribunal de Tesis de la Maestría en Derecho Procesal del maestrando Sergio Lelo Sánchez, DNI 20-455-184, según lo indicado en CUDI, expediente UNR 26074/2022, resolución con CD número 300/2022. Se encuentran presentes también la profesora Ana Clara Manacero y la abogada Romina Pedersoli en su carácter de secretarias de coordinación de la carrera. Abierto el acto, el maestrando Sergio Lelo Sánchez expone sobre su tesis la ejecución de la pena y la oralidad como principio para reducir su deslegitimación, bajo la dirección del magíster. Ahí yo haría una corrección, es doctor también en Derecho, Jorge Baclini. Concluida la exposición, Perdón. se realizó... Sí. Yo soy Sergio Enrique. Bueno, Sergio Enrique, perfecto, así lo ponemos completo. No, como doctor. Mayúscula. Bien. No sé dónde ibas. Bueno, concluida la exposición, se realizó un diálogo entre el tesista y los integrantes del tribunal, al que respondió las observaciones realizadas por escrito y otras lo fueron en forma oral. Finalizado dicho intercambio, el tribunal deliberó arribando a las siguientes conclusiones. Analizamos diversos puntos, que ya son los mismos que se analizaron antes: metodología empleada, interés del tema, originalidad del planteo, rigor lógico en su desarrollo y profundidad y calidad de labor realizada. En relación a la defensa oral, se desempeñó con seguridad y respetando los tiempos estipulados, por lo que es de esperar que en futuras investigaciones pueda seguir profundizando la temática. Es la invitación que hacemos a seguir profundizando. Con lo que el tribunal por unanimidad resuelve calificar la tesis evaluada con 8 muy bueno, y no siendo para más, se da por terminado el acto que previa lectura firman los integrantes del tribunal, notificando en este acto con entrega de copia del abogado Sergio Enrique Lelo Sánchez, póngase en conocimiento del Consejo Directivo de la Facultad para la emisión del título correspondiente. Estimado magíster, nuestras felicitaciones y un aplauso. Bueno, muchas gracias, la verdad que les agradezco y nada, a seguir trabajando. Espero seguir profundizando este trabajo porque la verdad que tiene varias aristas que quedaron medias cortas y quisiera ir a Rosario un día de esto. Hace tanto que no voy por ahí. Tendrías que venir a tomarnos un vinito, Sergio. Pero eso es lógico, lo más lindo de la academia. totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Casabella y Dionisio. Muchísimas felicitaciones por el esfuerzo Felicitaciones, coronado. Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Me Claudio. invitan al vino. Quedamos en contacto. Totalmente. Gracias a los colegas del jurado que también...